Buenos días, mi nombre es Ángel Vega, estoy en el segundo semestre de la carrera Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas. Vamos a hablar, este es el trabajo de investigación del fin de ciclo de la materia de desarrollo del pensamiento. La unidad 1 nos habla sobre la historia del pensamiento y de las ideas. El pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que prevenía de errores o permitía postergar acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad. La característica principal que encontramos en el pensamiento es lo que está encaminado a producir nuevos sentidos, ya sea conductas posteriores o conducta final. El pensamiento consiste en la manipulación de situaciones como procesos preliminares, frecuentemente dirigidos a otras actividades inmediatas. La situación se vuelve a pensar cuando una respuesta convencional produce las condiciones necesarias para revelar eventos de estímulos convencionales independientes. La unidad 2 nos habla sobre el órgano, como el cerebro como órgano del pensamiento. Pensar es un proceso mental mediante el que los seres humanos en contacto con la realidad material y social elaboran conceptos, los relacionan entre sí y adquieren nuevos conocimientos. El lenguaje es la facultad propia de los seres humanos, instrumento del pensamiento, de la actividad y la más importante medio de comunicación. Los seres humanos utilizamos el lenguaje como medio de expresión, medio de regulación de la acción, medio de comunicación y medio de representación. El pensamiento es lenguaje. El pensamiento depende del lenguaje, el lenguaje depende del pensamiento. Y hay una interdependencia entre pensamiento y lenguaje. Las habilidades básicas del pensamiento son aquellas habilidades del pensamiento que sirven para sobrevivir en un mundo cotidiano. Tienen una función social y visto de esta manera, es importante que el estudiante no lo haga a un lado. Son la observación, la comparación, la relación, calificación y la descripción. ¿Cómo potenciar la inteligencia? Saber crear. El proceso creativo. El proceso creativo se refiere a las bases que debemos seguir para la aplicación de la creatividad y la generación de un entorno, un reto, un problema a resolver. El proceso creativo cuenta con 6 etapas para la aplicación de la creatividad y la generación de un entorno, un reto, un problema a resolver. El proceso creativo cuenta con 6 etapas, que son el cuestionamiento, la copia de datos, la incubación, la iluminación, la elaboración o ejecución y verificación y la comunicación o publicación. La etapa 1 es el cuestionamiento. Todo empieza por el interés profundo de un tema, a un encuentro a fondo de X realidad. El sujeto descubre un problema o un aspecto que despierta su curiosidad. Algunas personas solo llegan a esta etapa y se quedan ahí sin pasar adelante. Ya la etapa 2 es la copia de datos. Con una inquietud en su mente y con propósitos, el individuo se lanza al campo de los hechos para procurarse toda información pertinente. La etapa 3 es la incubación. Las dos primeras etapas pueden compararse como el hecho de sembrar. Y la tercera etapa es cuando la semilla comienza a germinar bajo la tierra. La etapa 4 es la iluminación, que es cuando inesperadamente salen ideas o ocurre algo a la persona. Ve analogías que durante años no había percibido y ve la posibilidad de una solución. La etapa 5 es la elaboración, que es cuando uno ya elabora la tesis, la hipótesis o realiza la obra, según sea el caso. La etapa 6 es la comunicación, podríamos llamarla también la etapa de publicación. Ya, naturaleza y cultura del talento creativo. El pensamiento lateral, existen numerosas técnicas formales de pensamiento lateral. Se ha demostrado a través de los años de la aplicación de gentes diferentes y en diferentes culturas. Y este instrumento funciona sistemática y eficazmente. Nos piden que hablemos sobre cuál creemos nosotros que es la más importante. A mi parecer, el más importante es el proceso creativo, ya que se refiere a las fases que debemos seguir. Y contamos con 6 fases. En estas fases nos crea un interés o una duda o más bien una curiosidad y creamos un compromiso con el tema. Y ahí tenemos que buscar la información, ya que sin esta información no tendríamos bases ni veracidad. Luego iremos viendo analogías y iremos acoplando el tema
y en base a eso elaboramos nuestra hipótesis. Llega la etapa de comunicación y publicación, que queremos mostrar nuestra investigación y lo que hemos podido descubrir o lograr. Oh, her eyes make the stars look